Dale, perfecto. Ah, ya, la siguiente pregunta que tenía es que si nos pudierais explicar un poco a la gente que está aquí, porque esta es una pregunta que me dijeron muchos seguidores, ponte tú, que no entienden bien qué es el capitalismo revolucionario como ideología. O sea, yo entiendo algo muy, muy vago, pero, o sea, creo que, o sea, sé que lo vayan a explicar más en el manual del capitalista revolucionario que vaya a publicar en noviembre, pero si pudierais decir así como los principios básicos para que la gente sepa. A ver, el capitalismo revolucionario tiene como principio básico la propiedad. La propiedad no como derecho, porque los derechos no existen. Los derechos son una elucubración humana. Y a mí no me interesa la elucubración humana, me interesa la realidad concreta. La propiedad es un hecho, no un derecho. Es un hecho que emana de la facultad creativa del ser humano, una cosa distinta del ser humano, pero que es parte de lo que él es porque ha surgido de lo que él es. ¿Bien? Podríamos decir que cada vez que alguien usa un iPhone, está usando un pedacito de Steve Jobs. ¿Bien? ¿Se ¿Sí? entiende eso? Sí, se entiende, O sí. sea, Steve Jobs es la persona que, dada su facultad creativa, una parte de lo que él es emana de él y se materializa en un algo que no es él, pero que sí depende de él para haber surgido históricamente. ¿Vale? Y por lo tanto la propiedad es un hecho, no un derecho. Es un hecho que el iPhone es de Steve Jobs. Bien, y ahí nos acogemos también a lo que dice Ayn Rand, de que toda la propiedad emana de la propiedad intelectual. No hay propiedad que no sea propiedad intelectual. La propiedad es primero intelectual porque todos los actos humanos son primero intelectualizados y después materializados, con excepción de respirar y otras cosas que hacemos de forma automática, como tener una erección, no sé. Sí, pues no sería la primera propiedad la propiedad sobre sí mismo, porque la propiedad sobre ti mismo es la que finalmente te permite tener propiedad intelectual y pensar. ¿Puedes tener propiedad sobre ti mismo? Eso sería bien interesante. Sí, ¿Cómo pues, o puedes sea, tener propiedad sobre ti mismo? que yo soy, ponte tú, dueño de mi vida y puta, si yo quiero caminar para el lado, es mi Yo cuerpo, escribí una entonces yo canción que se decido llama caminar Soy para el dueño lado de mi porque es vida. mío. Yo escribí una canción que se llama Soy dueño de mi vida, pero creo que me equivoqué. No, no eres dueño de ti mismo. Tú eres tú mismo. Mm, no sé. Y eres tú mismo y ese ser tú mismo tiene unas características. Pero eso no es propiedad. Yo ¿Cachai? lo veo más como propiedad, que te querés que te diga, Porque, pero porque continúa con el lo que, capitalismo revolucionario. a lo que tú te estás refiriendo, y es que los libertarios le dicen libertad, propiedad sobre uno mismo, se van por las ramas, es una cuestión que se llama conciencia abolitiva o, si lo decimos en lenguaje más bien bíblico, libre albedrío, Sí, que es la capacidad de tomar decisiones. sí, de hecho, Rothbard Es habla una, mucho del libre albedrío. es una capacidad integral de lo que tú eres. Ya, Y por lo tanto no es una propiedad tuya. Es una propiedad tuya en un sentido más bien metafísico, sí, podría decirse. Sí, porque es una característica. Pero no es una propiedad tuya en el sentido de que tú te tienes a ti mismo. Porque tú no te tienes, tú eres tú. sí, po, sí, pero con propiedad sobre sí mismo, por ejemplo, se refiere a no ser un esclavo, ¿cachai? Porque cuando tú eres un esclavo, eres propiedad de otra persona. Cuando tú no eres un esclavo, eres propiedad, tú eres dueño de ti mismo, básicamente. Pero eso es una superficialidad, digamos. El esclavo también es dueño de sí mismo en el mismo sentido que estás hablando tú. El esclavo tiene libre albedrío, tiene voluntad, está sujeto a la voluntad de otro por unas condiciones materiales. En ese sentido yo ahí me remito a Marx. Creo que Marx ve mejor en la situación de esclavitud que los liberales. No se trata de que el esclavo no sea dueño de sí mismo en el sentido que no puede tomar decisiones y actuar con su cuerpo, sino que se trata de que existen unas condiciones materiales externas a él que lo obligan a obedecer a un tercero. Sí, Pero no es él que se obliga a obedecer a un tercero, por lo tanto él no ha dejado de ser propiedad de sí mismo en el sentido que lo estáis planteando. claro, O sea, él puede elegir no recoger el algodón, pero le va a llegar un latigazo. sí, Lo que lo hace esclavo no es una condición sobre sí mismo, sino una condición material externa. sí, verdad.
Sí. Pero Claro, con la efectivamente pregunta Marx eso original, lo ve mucho más claro que los liberales. mm, sí, puede ser, me dejaste ahí reflexionando un poco. Eh, y bueno, pero con respecto a la pregunta original que la gente se tiene que estar preguntando, así que básicamente, ¿qué es el capitalismo revolucionario? Bueno, el capitalismo revolucionario es una filosofía política que busca la inversión del orden de subordinación de las relaciones sociales. Eso se basa en tres teorías fundamentales y que se componen a su vez de otras premisas y todo lo demás, pero vamos a tratar de resumir lo más posible. Primero, la teoría del relacionismo metafísico, que nos dice que algo es en tanto es en relación a otra cosa. Bien, podríamos poner un ejemplo clásico para explicar lo que es la dialéctica. Por ejemplo, decimos, la calle es calle en tanto pasan autos sobre ella. Si hay niños jugando fútbol en la calle, ya no es calle, es cancha de fútbol. Sí. Bien, ¿se entiende eso? Uh-huh. Sí. Ya. De ese relacionismo metafísico nosotros vamos a decir que, y en el relacionismo metafísico decimos la cosa es esto, y en función de la relación en la que participa, la cosa expresa propiedades. Bien. Por ejemplo, la piedra está tirada en el suelo, está expresando su peso en relación a la gravedad, que es con la fuerza con la que se está relacionando en el instante en que está en el suelo quieta, echada. Su peso es la propiedad que expresa y la gravedad está expresando su propiedad de atraer. Entonces ahí tenemos dos cosas que en relación expresan sus propiedades y vemos la realidad materializada de una piedra en el suelo. Ahora, si yo agarro la piedra y la arrojo sobre una ventana, no solamente empieza a expresar su peso, sino que la piedra en relación a la ventana, en relación a la fuerza de mi mano, en relación a la fuerza de gravedad, en relación al viento, en relación a la temperatura ambiente, en relación a todo el contexto, porque son todas relaciones infinitamente múltiples, expresa también, por ejemplo, su dureza para poder romper el vidrio. El vidrio expresa, ¿no es cierto?, su fragilidad, etcétera. Entonces, las cosas son, en tanto se relacionan y expresan propiedades. El ser humano es, en tanto se relaciona, y lo que expresa son sus propiedades. La propiedad, por lo tanto, es un hecho ontológico, no solo del ser humano, sino de todo lo que existe. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ya. Como la propiedad es un hecho ontológico del ser humano y de todo lo que existe, las relaciones humanas dependen de lo que el ser humano es para el tipo de propiedades que el ser humano puede expresar. El ser humano tiene una capacidad de conciencia positiva, tiene este libre albedrío del que hablábamos, pero también tiene cosas que no controla sobre sí mismo, por eso no es dueño de sí mismo. Porque si yo te apuñalo, tú no puedes elegir sangrar o no sangrar. Claro. Eres tú mismo, no eres dueño de ti mismo, eres tú mismo. Y tampoco es libre, contiene una característica de libre albedrío que le permite tomar decisiones, porque no eres libre de no sangrar nuevamente. Eres libre de no agarrarte a puñalas conmigo. Sí, pero no eres libre de no sangrar en el momento que yo te apuñalo. ¿Se entiende? Estoy dando una meta, o estoy usando un ejemplo medio grosero, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Por lo tanto, esa libertad no es lo que el ser humano es, sino que es una propiedad que se expresa en dada cierta relación. Entonces el ser humano tiene una característica dual. Bien, se ha discutido mucho sobre si la realidad es dual o no es dual, si es que existe una realidad espiritual y una realidad material o no. Yo no voy a entrar en esa discusión, pero lo que voy a decir es que para mí es evidente que el ser humano sí es dual. Es decir, porque tiene un cuerpo físico que tiene ciertas propiedades como la dureza de los huesos, la fortaleza de sus músculos o la capacidad aérea de sus pulmones, aeróbica de sus pulmones, etc. Todo eso son condiciones objetivas del ser humano que no dependen de su voluntad. Y luego tiene una condición, una realidad espiritual en la que involucra su voluntad, sus emociones, su racionalidad, su capacidad de cálculo y todo lo demás.
Miren su capacidad para amar, su capacidad para tener fe, para conectarse con Dios. Todo lo demás, eso es una realidad espiritual del ser humano, no una realidad material. No funciona, no opera en el mismo universo que la capacidad aeróbica de los pulmones. ¿Se entiende? Sí. Dada la realidad dual del ser humano, el ser humano cuando establece relaciones, va a establecer relaciones de dos tipos. Un tipo de relación, que son relaciones de poder, o así las llamamos, se nos ocurrió llamarlas así, las podríamos llamar de cualquier otra forma, las podríamos llamar relaciones chihuahua, y sería lo mismo porque en el fondo no tiene que ver con que yo esté tratando de tener una teoría del poder acá, yo estoy tratando de definir, de nominalizar un tipo de relación que nosotros observamos. Entonces, ese tipo de relación que nosotros observamos, que la vamos a llamar relación de poder, dice relación de que las propiedades espirituales, es decir, que emanan de las emociones, los deseos, los instintos, la racionalidad, el cálculo, la inteligencia, libre albedrío, la voluntad, la fe, etcétera, de una persona, se imponen en la relación a las propiedades de la otra, no permitiendo que las propiedades de la otra se expresen materialmente. Entonces, una persona nomás expresa sus propiedades y la otra, ¿no es cierto?, se ve sujeta a las propiedades de la una. La esclavitud es la relación de poder por excelencia. Como estamos hablando, se genera una condición material en la que las propiedades espirituales del amo someten a las propiedades espirituales del esclavo, que no llegan jamás a materializarse. Sus deseos, emociones, aspiraciones, ilusiones, su racionalidad, su inteligencia, todo eso se corta. ¿Por qué? Porque el amo ha impuesto su propiedad espiritual por encima de la propiedad espiritual del esclavo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Entonces eso es una relación de poder. Y luego tú tienes unas relaciones que se llaman relaciones de propiedad. Y las relaciones de propiedad son donde ambos tienen la legítima intención, que a veces no llega a materializarse tal cual, de que se expresen las propiedades de ambos o no. Entonces, yo voy al supermercado y digo, quiero comprar pimentón. Y el supermercado quiere venderme pimentón. Entonces entablamos una relación de propiedad. Él quiere que yo me vaya para la casa con un pimentón, yo quiero irme para la casa con un pimentón, él quiere que yo le pague un dinero, yo quiero pagarle un dinero, y efectivamente, ¿no es cierto?, ahí podemos ver la oferta y la demanda, el precio, las curvas y todo lo demás, vemos una relación de propiedad. Si no, no hay precio, no hay curva, no hay nada. Por eso el capitalismo es importante que las relaciones sean de propiedad. Entonces, el que me vende el pimentón, yo me voy para la casa con un pimentón porque estoy feliz, porque tengo un pimentón, que es lo que yo quería. Él quería que yo me llevara el pimentón y a su vez quería mi dinero y yo quería pagar por mi pimentón para merecerlo. Entonces, ambos establecemos una relación que es de propiedad. ¿Bien? O sea, es decir, las propiedades espirituales de ambas partes se ven materializadas o se busca o se intenta que se vean materializadas en la relación. Bien, entonces tenemos esos dos tipos de relación súper claros. Los libertarios han ahondado mucho en esto, pero no han ahondado desde el punto de vista correcto, en el sentido de la base filosófica desde la que lo están abordando. Tenemos claros esos dos tipos de relación. Luego, capitalismo revolucionario, a diferencia del anarcocapitalista, a diferencia de los libertarios en general, no busca eliminar las relaciones de poder porque entiende que las relaciones de poder son parte de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, lo que busca es someterlas a las de propiedad. Sí, o sea, lo que busca es que las relaciones de poder pasen a depender de las de propiedad y que no puedan las relaciones de poder ser como más influyentes que las de propiedad. Hay un dicho de los liberales que dice: el Estado raya la cancha donde juegan los jugadores y el mercado entonces el juego donde juegan y el Estado es como el referee. Bueno, nosotros creemos que tiene que ser al revés. O sea, que la cancha ¿Sabes? sea la propiedad y el Estado... El poder tiene que jugar con las reglas de la propiedad y no la propiedad con las reglas del poder. Sí, interesante. Entonces, en cierta forma somos lo opuesto a los liberales. En cierta forma. En esa metáfora. No necesariamente, porque tenemos propuestas parecidas, pero en lo práctico. Pero en esa metáfora somos opuestos. Porque el capitalismo revolucionario lo que quiere es que el árbitro del partido sea la propiedad, sea el mercado, sea
las interacciones que son sanas entre las personas porque aparecen las dos partes. Y que las relaciones de poder sean los jugadores que juegan el juego. El que pone en la cancha, el que raya la cancha, el que dice cuál es penal y cuál es tiro libre, son las relaciones de prioridad. Y el que dice, y el que tira el penal y el que hace el juego de fútbol son las relaciones de poder. Entonces, al revés.